por ese tiempo de alabanza que podemos tener a nuestro Señor. Abra su Biblia ahí en Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15. Vamos a leerlos, de forma unida. Cuando tenga su cita, me lo indica con un amén. Mateo 6, versículos 14 y 15. Amén. La palabra de Dios dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Vamos a orar por la palabra. Incline su rostro. Padre, como lo decíamos hace un momento, Señor, sé tú en la vida de mi hermano, Señor, que ha de compartir tu palabra el día de hoy. Padre, sé tú hablando a través de él, Señor, y que permitas que esa palabra que él va a dar llegue a nuestras vidas de igual forma, Señor. Padre, permítenos estar atentos y dispuestos para lo que tienes para nosotros el día de hoy. Padre, gracias te damos en esta hora, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Damos el lugar a nuestro hermano. Reciban la bendición de Dios, mis hermanos. ¿Quién podría soportar una fuerte agresión física y verbalmente y quedarse callado sin contestar dicha agresión y todavía perdonar a nuestros agresores? Nosotros conocemos un caso muy conocido en el mundo y que acabamos de recordar en el mes pasado, en la Semana Santa, que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que fue golpeado fuertemente hasta ser bañado en sangre y todavía fue insultado y crucificado hasta que murió en la cruz. Pero antes de morir, él decía palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una gran muestra de su gran amor para con nosotros y un gran ejemplo para la humanidad. El perdonar a nuestros enemigos. A nosotros que nuestros enemigos nos ofenden, nos insultan o tuviéramos un fuerte problema con ellos, no se compararía ni tantito con lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y Él nos dejó un mandato, una ley. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 17, esto os mando, que nos améis unos a nosotros. Cualquiera pensaría que esto es muy fácil y muy sencillo porque pues yo podría decir, amo a mi familia. Bueno, pero no a todos, ¿verdad? Amo a los que me aman, amo a mis amigos, amo a los hermanos de la iglesia. Estoy cumpliendo con el mandato. Pero nuestro Padre nos especifica en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 27 y versículo 32. Dice la palabra del Señor: pero a vosotros que oís os digo, amar a nuestros enemigos y hacer el bien a los que nos aborrecen. Por eso, si amas a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y Él nos está diciendo a ustedes que escucháis, que nos está hablando a la iglesia, sabemos que debemos de seguir este mandato. Es una orden y no es de un hombre, sino de nuestro Señor Jesucristo. Y otro gran ejemplo que nos dejó el Todopoderoso, el gran Yo Soy,
Porque de tal manera, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Algo tan hermoso, ¿no? Porque ya todo ya estaba perdido. Pero Él mandó a su Hijo para que creyéramos en Él y pudiéramos tener la vida eterna. Un gran amor hacia nosotros. También nos enseñó a orar. En la oración del Padre Nuestro nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, dice, pues vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y en esta oración recordamos que cada que la oremos, porque es la que más común hacemos en nuestros hogares, es de recordar que debemos de perdonar. Y perdonar sinceramente a esas personas que nos han hecho mucho daño. También no que nos hacen, ¿verdad? También nosotros hemos hecho mucho daño. Y hay veces queremos que nos perdonen, pero nosotros no perdonar. Ahí podemos haber muchos casos muy fuertes que ha habido en las familias, en el trabajo, en la calle, en los accidentes, y nos llenamos de odio y de rencor. Pero cada que oremos esta oración vamos a recordar que debemos de perdonar, y queda grabado en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 12, y que dice: perdonamos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso debemos de tener nosotros en mente para poder estar tranquilos y en paz. Les quiero leer un pasaje de la Biblia que yo lo veo muy relacionado conmigo. Y ahorita les digo el porqué. Este se encuentra en Mateo, versículo 18, Mateo capítulo 18 del versículo 23 al versículo 35. Y dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. 10,000 talentos se oye demasiado, ¿verdad? No sabemos no sé cuánto sea la equivalencia, pero es demasiado. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Es lo que yo les comentaba. Es bien bonito que nos perdonen, pero perdonar ya nos cuesta trabajo. Dice: pero saliendo aquel siervo, halló a unos de sus consiervos que le debía 100 denarios. Vamos a suponer que era más poquito, ¿no? Muy poquito. Y haciendo de él que le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Mas él no quiso, y se fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda.
Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y le fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me lo rogaste. ¿No debéis tú también tener misericordia de tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces el Señor, enojado, le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de mis hermanos. Y me veo yo muy reflejado en este pasaje porque yo viví una experiencia espiritual. Fuimos muchos invitados, pero dicen poco los elegidos. Y yo recuerdo que estaba postrado y en ese lugar pues lloraba porque estaba confesando mis faltas, mis pecados. Y yo pensaba que era bueno, la verdad sentía que era bueno, pero me di cuenta que me llegaban una tras otra, tras otra, tras otra. Y si un granito de azúcar fuera una falta y otro granito fuera un pecado, yo creo que sí juntaría como 2,5 kilos, demasiado. Entonces me llegaban y lloraba mucho. Y seguía, sentía la presencia de nuestro Señor Jesucristo, hincado y pidiendo perdón. Después de un rato, de un buen ratote, porque fue mucho tiempo, me llegó una paz, una tranquilidad. Me dolían desde hace tiempo los hombros, los brazos, la espalda, los músculos, me sentía cansado. Y en ese momento de liberación yo sentí esa paz, esa tranquilidad, ese amor, ese perdón. Y yo decía: ¿por qué a mí, Padre? Si soy un gran pecador, ¿por qué me perdonas? Fue cuando comprendí que debía mucho. Entonces me sentí liberado, me sentí feliz, me sentí a gusto. Una sensación que nunca he sentido, una sensación única, una sensación que quedó plasmada en mi corazón. Algo tan hermoso. Esa sensación me duró como por 3 meses. Una paz, una tranquilidad, una armonía. Quedé muy sensible. Yo lloraba a la hora de comer porque no me sentía ni merecedor de los alimentos, porque sé que todo era posible por parte de nuestro Señor. Algo muy hermoso, algo muy bonito. Entonces me sentí muy bien, feliz, contento con lo que iba recibido. Sabía que Dios me iba a perdonar. Estaba consciente de que Él sí existía y que gracias a esas personas que me invitaron, logré tener esta maravilla. Yo trabajaba en Luz y Fuerza. Había un salón muy grande que era la sala de sobrestantes. En esta sala de sobrestantes nos juntábamos cada 15 días porque se hacían unas licencias, lugares en las colonias que se iban a quitar la luz y darles mantenimiento, cambiar postes, botar la línea de alta tensión, poner transformadores, bueno, etcétera, varias cosillas. Y ahí se juntaban los sobrestantes, los jefes de cuadrilla y nosotros, que éramos 3 personas de seguridad e higiene, para ver los puntos de riesgo y para ver cómo se iban a ejecutar. Estaba parado, éramos bastantes, rodeados de sillas alrededor, y siento que me empujan fuertemente y casi caigo, si no es por unos compañeros que me sostienen. Y comienzo a escuchar y a voltear que toda la gente se reía y sentía que se estaban burlando de mí. Casi se cayeron mis cosas, mis planos y lo que llevaba en la mano. Sentí un gran coraje. Bueno, pasó, ¿no? Después de otros 15 días que se iba a programar otra licencia, iba pasando a la sala, ya estaban ahí todos los compañeros, y siento otra vez ese fuerte empujón y igual casi me caigo,
y volteó a ver, había un compañero que le decían el soldado, no sé si estaba soldado o era del ejército, aventó a otra persona que se fue contra mí. La verdad sentí mucho coraje, odio, rencor, resentimiento, sed de venganza. Pasó otra ocasión y nada más lo tenía en la mente y sucedió absolutamente lo mismo. Volvió a aventar otra persona fuertemente contra mí. Y yo ya no hallaba cómo vengarme y nada más pensaba en las noches. Le voy a echar una bomba. Y no yucatecas, sino allá a su casa cuando estén durmiendo. Eso de las 12, 1, 2, 3 de la mañana, algo así, cuando esté durmiendo él y su familia, para que se asusten, para que sienta también. Bueno, no lo que yo sentí porque no fue así, ¿verdad? Pero fue algo que yo tenía, esa sed de venganza. Nunca lo iba a hacer porque no conocía dónde vivía. Entonces a mi consejero, con el que viví la experiencia, le comenté porque ya tenía ya años yo cargando este resentimiento. Y él me decía, mira Isidro, tú estás con ese rencor, ese coraje, ese sentimiento de venganza, y el otro está tranquilo, quitado de la pena. Él come, duerme, vive feliz, está bien con su familia, y tú eres el único que lo está cargando todo el tiempo. Pues sí, tienes razón, ¿no? Y decía, pero es que estoy lleno de odio, de resentimiento. Y él me decía, lo que pasa que se está tu salud deteriorando. Y se está deteriorando fuertemente porque sí sientes mucho odio y rencor hacia esa persona y se está deteriorando demasiado tu salud. Y se va a seguir deteriorando hasta que no logres perdonar. Además, esas enfermedades que se te van surgiendo se te van a volver crónicas. Yo creo que por eso ya me duele todo el esqueleto, ¿no? Podría ser. Todo, ando mal de todos lados. Y me decía, fíjate, tú lo andas cargando para todos lados. Ya no puedes dormir porque lo sueñas. Vas en la calle, lo ves. Dice, ¿estás comiendo? Lo ves en tus alimentos. Dice, lo tienes en la mente en todo tiempo. Y si era verdad, dije, ¿cómo sabe este cuate tanto? Si es cierto lo que me pasa. Estoy comiendo y me sabe feo la comida, por nada más de acordarme se me revolvía, como decimos, en el estómago. Ya tenía un fuerte coraje, un odio hacia esta persona. Y fue mucho lo que él trataba conmigo, que cada que platicamos me fue bajando ese rencor hasta que logré perdonar. Entonces me veo reflejado porque aquí dice que es el semejante al reino de Dios, este rey. Y sí es cierto, yo debía mucho y esa persona me debía poco, como yo decía, por más que te hayan hecho, por más fuerte que hayas sido, no se compara a lo que sufrió Jesucristo por nosotros. Entonces, fue lo que pensé, ¿no? De que debía de perdonar. Como lo que leyó nuestro hermano Diego, ¿no? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre perdonará nuestras ofensas. Entonces, si no hubiera perdonado esas ofensas, ¿el Padre me hubiera cobrado todo? Sí me hubiera cobrado todo lo que me perdonó. Y es demasiado. Él me empujó varias veces y casi me tira y me hizo sentir odio. Pero lo que me perdonó Dios fue demasiado, más grande. Más grande. Entonces no me hubiera perdonado, me hubiera mandado a la cárcel. Pero a la cárcel donde ahí está el fuego. O sea, la cárcel del infierno. ¿Y cuándo hubiera salido? Nunca, hermanos. Nunca, porque aquí lo estamos leyendo en este evangelio de Mateo, ¿sí? Que si no perdonáis a los hombres sus ofensas,
dices, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Y yo sentí esa paz, esa tranquilidad que les digo, al haberle conocido y al haberme perdonado mis ofensas, nuestro Señor. Algo tan hermoso. Si esta persona, este señor, el soldado, me hubiera perdonado, o me hubiera pedido perdón, la primera vez sí le hubiera perdonado, ¿no? La verdad, bueno, pues fue un error o no sé, lo hubiera perdonado. Ya la segunda vez, pues como que la pensaría. Ya la tercera vez, pues ya está más difícil, ¿no? O sea, como, pues si no estamos jugando. Y si me pidiera 7 veces perdón al día, ¿lo perdonaría? No, se está burlando de mí. Nada más me está dando, como decimos, David Atole con el dedo para que le crea, pero va a seguir haciéndolo. Y en una parte del Evangelio de Lucas dice, en el Evangelio de Lucas capítulo 17, versículo 3 y 4 dice, mirar por nosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti y contra ti repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Pues quién sabe si se habría arrepentido, ¿no? Porque lo seguiría haciendo. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volverle a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Pero es un mandato de Dios. Tendría que hacerlo. Le digo, no es un mandato de ningún hombre, sino del Todopoderoso. Entonces, lo podré perdonar hasta 7 veces. Y en el Evangelio de Mateo, versículo 18, en el capítulo 18 del versículo 21 del 21 y versículo 22, nos dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Hoy algo muy difícil para mí perdonar 70 veces 7. Una persona que me ha agredido, me ha insultado. Y no, es muy difícil hacerlo. No podría, ¿no? Yo diría. Pero también Dios nos da la respuesta cuando nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 27, y Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y sí es cierto, para Dios no hay nada imposible. Sería postrarme, doblar mis rodillitas y pedirle, Padre, ayúdame, porque solo no puedo. Necesito de tu ayuda. Siempre he visto, porque tu bendita presencia siempre ha estado conmigo. Me doy cuenta de que hace ya 15 años me corrieron y vetado para no encontrar trabajo. Y varias veces busqué trabajo y me dicen, no, tú eres de la luz y tú no tienes trabajo. A ti no te podemos trabajar. Pero nunca me abandonó, siempre estuvo conmigo. Entonces, como siempre estuvo conmigo y siendo su bendita presencia, y para Dios no hay nada imposible, entonces pedirle que me ayude para poder perdonar a esta persona. Oremos, hermanos. Dios Padre Santo y bueno, te agradecemos por tu bendita palabra, porque tú nos enseñas a día lo que tenemos que hacer. Nos das palabras de vida eterna y te lo agradecemos de todo el corazón. Y nos ponemos en tus benditas manos, danos fuerte y fortaleza para estar siempre contigo, conocerte cada día más y conocer de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Salvador nuestro. Amén, amén. Dejo de este lugar a los hermanos que van a coordinar la oración.